revelado. La llamada conmovedora de mi nieta a la madrugada cambió nuestras vidas para siempre. La madrugada había llegado con un silencio inquietante, pero el teléfono rompió la calma y lo sacó de su sueño. Miguel se incorporó de golpe. Al otro lado de la línea, la voz temblorosa de Ana le partió el alma. «Abuelo, creo que voy a dejar la música», dijo, y su corazón se estrujó. Con solo 17 años, esa niña talentosa ya sentía el peso del mundo en sus pequeños hombros. «No hay futuro para mí, no hay dinero, no hay oportunidad», susurró, y en cada palabra había un eco de desesperanza que resuena en la vida de todos en su pequeña comunidad en la costa de México. Mientras su nieta hablaba, Miguel recordó sus propios sacrificios, las noches en vela trabajando en el rancho, la lucha constante contra deudas y expectativas que nunca parecieron ceder. «No puedo dejar que su historia se repita», pensó, sintiendo como la rabia y la determinación brotaban desde lo más profundo de su ser. Cerró los ojos y se imaginó a Ana en un escenario, brillando bajo las luces, pero esa imagen se oscurecía cada vez que pensaba en el futuro incierto que le esperaba si ella renunciaba. Tras esa llamada, Miguel se hizo una promesa: haría todo lo posible para que Ana no abandonara sus sueños. Reflexionó, buscando una solución. Y entonces, una idea chispeó en su mente. ¿Y si organizaba un evento musical en el barrio? Un concierto donde Ana pudiera mostrar su talento, donde su voz pudiera ser escuchada. Pero el desafío era monumental. No solo tenía que reunir recursos, sino también enfrentar las miradas de desaprobación de quienes creían que de estos sueños nunca florecerían. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos el pueblo, con sus caminos de tierra y sus casas pintadas de colores vivos, predijo un cambio en el aire. Poco a poco, la noticia se esparció. La comunidad comenzó a agitarse, algunos con escepticismo, otros con apoyo. Miguel, sin preocuparse por las críticas, sentía que ese era el camino correcto. La música unió corazones y abrió diálogos, tejió un espíritu colectivo donde las voces empezaron a cruzarse en un canto de esperanza. Ana, al ver la corriente de apoyo de su abuelo y el compromiso de los vecinos, sintió que sus sueños comenzaban a resurgir. Con cada ensayo, Miguel se llenaba de orgullo, pero también se consumía por el miedo. Las viejas heridas regresaron, llenando sus noches de insomnio. ¿Podría realmente cambiar el destino de su familia? A medida que se aproximaba la fecha del evento, sus pensamientos se enturbiaban con recuerdos de su juventud, donde también había soñado con una vida diferente. Finalmente, llegó la noche del evento. Mientras el barrio se iluminaba con luces, risas y música, Miguel contempló a Ana preparándose para salir al escenario. El latido de su corazón resonaba en su pecho, pero una aparición inesperada heló su sangre. Un antiguo amigo que ahora era promotor musical estaba allí. La incertidumbre se apoderó de él. ¿Debería permitir que esa persona influyera en las decisiones de Ana, o seguir su corazón y recordar que a veces el verdadero reconocimiento debía venir desde el cariño auténtico? En ese momento, las sombras del pasado amenazaban con cernirse sobre su futuro. La decisión estaba en el aire, y el destino de toda la familia pendía de un hilo. El murmullo en el aire aumentó mientras el público se reunía frente al escenario improvisado. Miguel observaba, con el corazón en un puño, como las luces titilaban como estrellas que iluminaban ese camino tan incierto. El antiguo amigo, Rubén, se acercó lentamente, su presencia era inconfundible. Su fama como promotor había crecido, y Miguel lo conocía demasiado bien. No solo era un simple amigo de la infancia, sino también una persona que había tenido éxito a expensas de los demás. «¿Cómo estás, Miguel?» «No esperaba verte aquí», dijo Rubén con una sonrisa que no alcanzó a iluminar sus ojos. Aunque la cordialidad era palpable, la desconfianza de Miguel se despertaba. «Vine a apoyar a mi nieta», contestó, en un tono que no dejaba lugar a dudas. Entonces Rubén se inclinó un poco hacia él y susurró: «He escuchado que Ana tiene talento. Tal vez, podrías considerar que se una a mí. Podría llevarla a los grandes escenarios, darle una oportunidad que aquí nunca tendrá». La oferta, aunque seductora, sonó como un eco de advertencia en la mente de Miguel.
Pasó unos momentos en silencio, recordando cómo algunas elecciones rápidas pueden destruir los sueños de alguien. Ana necesitaba un impulso, no una caída al vacío. No se trata solo de la fama, Rubén. Aquí hay algo más. Aquí hay corazón, replicó Miguel, con una firmeza que resonó en su interior. Mientras la música comenzaba a sonar, Ana salió entusiasmada, su rostro iluminado por la ilusión de un nuevo comienzo. Miguel sintió la mezcla de nervios y orgullo, mientras todos a su alrededor aplaudían y vitoreaban. La voz de su nieta rompía las barreras de la duda como un faro en la oscuridad. Ella estaba lista para brillar, sin embargo, la mirada de Rubén permanecía fija en Ana. Era evidente que sus intenciones no eran solo admirativas. Miguel podía sentir cómo el aire se opacaba con la tensión que crecía. Cada nota que Ana entonaba, cada risita del público, la acercaba a su sueño, pero también la alejaba de su esencia, de lo que era realmente importante, la conexión y el amor por la música, no solo el éxito o el dinero. Cuando Ana terminó su primera canción, el aplauso resonó con fuerza, y Miguel se sintió abrumado por el momento. Pero en ese instante, el teléfono de Rubén sonó. Lo siento, tengo que tomar esto, dijo, sorprendentemente amable, mientras se alejaba para responder. Creo que todo va a salir bien, abuelo, dijo Ana, mientras su voz, bañada en alegría, sorprendía incluso a Miguel. Sin embargo, en las profundidades de su corazón, él sabía que debía protegerla. Tenía que encontrar la forma de alejarla de las garras de las promesas vacías. Mientras Ana se preparaba para su próxima canción y los murmullos de admiración volvían a llenar el aire, Miguel se acercó a Ana. Escucha, mi niña, quiero que sepas que independientemente de lo que pase aquí, nunca debes perderte a ti misma por un sueño vacío, dijo, tomando sus manos suavemente. Abuelo, quiero hacer esto. Siento que tengo que hacerlo, confesó Ana, sus ojos brillando con determinación. Pero en el fondo, Miguel sentía que otro capítulo estaba por comenzar. De repente, Rubén regresó con una mirada que revelaba que no iba a rendirse tan fácil. Ana, te tengo una propuesta que te hará cambiar de idea, una oferta que no podrás rechazar. Tu voz tiene potencial, y estoy dispuesto a invertir en ti, dijo con una sonrisa calculadora. Miguel se estremeció, sus instintos le decían que la batalla apenas comenzaba. ¿Haría su nieta lo correcto y se arriesgaría con los sueños de su abuelo o se dejaría cautivar por las ilusiones de un mundo superficial? Todo estaba a punto de cambiar, y el destino de sus sueños pendía de una sola decisión. La música volvió a comenzar, pero esta vez, el aire estaba cargado de incertidumbre. En el corazón de Miguel, una pregunta quemaba más que nunca: ¿qué es lo que realmente vale la pena perseguir? Ana se mantuvo en el escenario, envuelta en un halo de luz que pareció intensificarse al escuchar las palabras persuasivas de Rubén. El murmuro del público, inicialmente acogedor, se tornó en una mezcla de expectativa y ansias, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Miguel sintió que su corazón latía con más fuerza, una pulsación que resonaba en su pecho. Una oferta que no podrá rechazar, murmuró para sí mismo, recordando las promesas que Rubén había hecho en el pasado, tesoros vacíos escondidos tras un brillo superficial. Miguel sintió que la presión en sus hombros aumentaba, como si el peso del futuro de Ana se posara sobre él. Ana, sin embargo, parecía completamente inmersa en la música, ignorando las sombras que se cernían sobre su abuelo. La segunda canción comenzó, una melodía que evocaba sueños de grandeza. Miguel cerró los ojos por un momento, queriendo bloquear la tentación que Rubén representaba. La voz de Ana transformaba el dolor y la lucha de su propia vida en arte puro, resonando en cada corazón presente. Eso es lo que más importa, su voz, pensó Miguel, mientras los murmullos de admiración se fundían en aplausos rítmicos. Pero en su pecho había un nudo de inquietud. Era un dilema que se cernía sobre su alma: proteger a su nieta o dejarla volar, pero esa libertad estaba marcada por los intereses de alguien más. Cuando la canción finalizó, el aplauso fue ensordecedor, pero Rubén no esperó a que los ecos se apagaran. Ana, ¿quieres charlar un momento conmigo? Te prometo que solo será un par de minutos, insistió, su tono tan suave como una brisa engañosa, pero Miguel ya podía ver la red que tejía a su alrededor. Ana volvió la mirada hacia su abuelo, buscando su aprobación como si lo que Rubén ofrecía tuviera un brillo especial. Miguel tomó una respiración profunda antes de dirigirse a su nieta. Ana, escúchame, no todas las oportunidades son buenas. Hay gente que busca aprovecharse de ese fuego en tu voz, dijo, dejando que la preocupación se filtrara en cada palabra. Abuelo, yo sé lo que hago. Rubén solo quiere ayudarme, darme la oportunidad que tú no puedes, afirmó Ana,
su rostro entre la confianza y la necesidad de sentirse validada. Miguel deseaba desesperadamente que pudiera ver más allá de la cortina de ilusión que Rubén escondía. Si piensas que esto es un camino que deseas, entonces elige. Pero recuerda, el brillo de un escenario puede deslumbrar y perderte en el proceso, le advirtió Miguel, sintiendo que era su deber guiarla. Aun cuando el dolor lo consumía, Ana frunció el ceño, y por un instante, Miguel vio que su nieta luchaba internamente entre la lealtad a su abuelo y la seductora oferta de Rubén. Lo haré por mí, no por él, no por ti, susurró, casi para convencer a sí misma. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, una percepción aguda de que su tiempo se acababa. En ese instante, vio a Rubén acercarse otra vez, con una mirada que prometía grandes cosas, en apariencia brillantes, pero en esencia manipuladoras. Ya has demostrado que puedes brillar, Ana. El mundo necesita escucharte de verdad, y yo tengo los medios para hacerlo. Déjame enseñarte a volar, insistió Rubén, con un tono de voz melódico que atrapaba la atención de todos. El corazón de Miguel se hundió mientras observaba a su nieta mirar con más interés, dejando entrever que su resistencia se debilitaba. Era el momento de la verdad. La mirada de Rubén estaba fija en Ana, como un cazador que espera el instante justo para atrapar a su presa. ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar, Ana? ¿Qué es lo que te hará feliz?, preguntó Miguel, su voz temblando de emoción. Sintió que el aire se tornaba pesado, como si cada palabra que decía lo acercara al desenlace de esta lucha. Miguel se dio cuenta de que la respuesta estaba a punto de revelarse, y la dirección que Ana eligiera podría cambiar sus vidas para siempre. Sin embargo, también sabía que su papel no terminaría ahí. Si su corazón se rompía al ver a Ana caer en la trampa, tendría que luchar una vez más por su amor y su esencia, por esa conexión familiar que parecía estar en juego. Abuelo, necesito tomar esta decisión yo misma, replicó Ana, y a esas palabras, Miguel sintió como si un escalofrío lo atravesara, premonitorio y desolador. La música de fondo se desvaneció en sus pensamientos, y mientras Rubén sonreía, una nube de tensión se cernía sobre el escenario. La próxima decisión de Ana resonaría en sus almas. Miguel se preguntó, ¿sería este el final de su conexión verdadera o podría aún haber esperanza? La mirada de su nieta brillaba, pero en sus ojos vio una sombra de duda, y supo que el momento crucial estaba muy cerca. ¿Qué camino elegiría Ana, y qué consecuencia tendría para ambos? El aire estaba cargado de un silencio opresivo mientras Ana cerraba los ojos, sumida en sus pensamientos. Las palabras de Rubén vibraban en su mente, amalgamándose con los ecos del aplauso, y se sentía abrumada por la magnitud de su decisión. Miguel, del otro lado del escenario, sintió como la ansiedad le apretaba el pecho, como si alguien estuviera apretando cada vez más la muñeca de su corazón, incapaz de apartar la mirada de su nieta. Puede ser solo un sueño, o tal vez una pesadilla, pensó Miguel mientras Rubén sonreía, confiado, ante la inminente elección de Ana. Su rostro reflejaba tanto control que parecía un titiritero, listo para mover las cuerdas de la vida de su nieta. La emoción que sentía por ella se entrelazaba con una furia ardiente, impotente ante la manipulación que percibía. Ana, con el rostro iluminado y lleno de esperanza, giró hacia Miguel. Abuelo, por favor, creo que debo escucharlo. No puedo dejar pasar esta oportunidad, dijo, su voz un susurro temeroso, pero firme. En sus ojos, Miguel vio una mezcla de determinación y una inesperada fragilidad. Era como si estuviera al borde de un abismo, y él no podía empujarla al vacío. El pulso del público parecía un latido colectivo, en espera de lo que ocurriría a continuación. Rubén dio un paso adelante, su mirada desbordante de confianza. Ana, el talento como el tuyo está destinado a brillar. Te ofrezco la plataforma para que el mundo te escuche. Todo lo que tienes que hacer es entregarte a esta oportunidad, dijo, cada palabra suave como un canto, pero para Miguel, sonaban como cadenas de hierro. Pero, abuelo, comenzó Ana, pero Miguel la interrumpió. ¿Qué pasa con tus sueños, Ana? ¿Y la música que has creado con tanto esfuerzo? Eso significan algo para ti, insistió Miguel, sintiendo como su voz temblaba por la necesidad de que comprendiera. Ella se detuvo, la confusión haciendo mella en su expresión. Sí, absolutamente. Pero tal vez esta oportunidad pueda ayudar a que esos sueños se hagan realidad. ¿No quieres lo mejor para mí? Lo que quiero es que seas feliz y segura. No quiero que caigas en la trampa de alguien que solo ve lo que tienes por fuera, sin conocer el verdadero valor de quién eres, Miguel contestó, y su voz resonó con una intensidad cargada de amor y temor. Ana vaciló.
La lucha en su interior era evidente. Rubén movió un dedo con suavidad, apelando a su ego. Toda gran estrella ha tenido que tomar decisiones difíciles en su camino. ¿Vas a dejar que el miedo te detenga? ¿O vas a abrazar tu destino? Miguel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Esa no es la forma de construir tu camino, Ana. Debes decidir por ti, y no por lo que alguien más quiere que seas, dijo, y sabía que debía tratar de llegar a su corazón, no solo a su mente. Oye, no necesitas solo el brillo, Ana. Necesitas autenticidad, amor, gente que te apoye de verdad. Lo que tienes aquí, en casa, nunca podrá igualarse a eso, murmuró Miguel con la voz quebrada. Sentía como si el universo presionara sobre él, conteniendo la respiración. Ana lo miró, su expresión era un laberinto de emociones. La duda estaba finalmente surgiendo, mostrando sus garras, y Miguel se aferró a esa pequeña luz de cambio. Esto podría ser tu oportunidad o tu perdición, sugirió Rubén, tratando de combinar su encanto con una amenaza encubierta. No te dejes consumir por los miedos. Tú eres la que tiene el poder aquí. ¿De verdad crees que tienes el poder?, la retó Miguel, su voz resonando en la sala. La verdadera fuerza está en saber quién eres y en no perderte en la ilusión de alguien más. No olvides de dónde vienes. Ana se llevó una mano a la frente, y por un momento, el mundo a su alrededor parecía desvanecerse. Se dio cuenta de que su decisión no solo afectaría su futuro, sino el presente de Miguel y la esencia de su vínculo. Estaba dispuesta a arriesgar eso. La tensión en el aire creció al borde de una tormenta. Ana, al fin, parecía estar tomando aliento para alzar la voz, pero justo en ese instante, una vibrante melodía comenzó a tocar en el fondo, interrumpiendo el silencio que había invadido el espacio. Era una música familiar que la atrapó. Abuelo. ¿Escuchas eso? Es como si me llamara, dijo Ana, y el brillo en sus ojos se desató de nuevo. Miguel sintió que el tiempo se detenía. Y así, entre dudas y anhelos, el camino de Ana podría tomar un giro inesperado, pero podía estar a punto de romperse de una manera irrevocable. ¿Respondería a la llamada de su corazón o se dejaría llevar por la seducción de la fama? La indecisión palpitante quedó suspendida en el aire, y la pregunta de su vida estaba por salir de sus labios. ¿Qué rumbo elegiría Ana y cómo moldearía ese instante sus destinos? Ana se quedó parpadeando, su corazón golpeando con fuerza. La melodía se tornaba más clara, como un susurro en la brisa que solamente ella podía entender. Rubén observaba con una expresión que podría haber sido de interés o desesperación. Miguel, en cambio, no podía apartar la mirada de su nieta, viendo cómo la batalla interna se desarrollaba en su rostro. Es como si la música supiera lo que siento, murmuró Ana, casi para sí misma. La transformación en su mirada era palpable. La confusión estaba cediendo lugar a una claridad inesperada, y eso llenó a Miguel de esperanza. No es solo ruido, Ana. Es un latido, replicó él, intentando mantener esa conexión en medio del caos. Escucha con el corazón, no solo con los oídos. Ana cerró los ojos de nuevo, sumergiéndose en la melodía que danzaba alrededor de ella. Era un fragmento de su infancia, una canción que su madre solía cantar al atardecer. Recuerdos de risas en la cocina, de la calidez de los abrazos y de la simplicidad de ser feliz. Esa música representaba todo lo que siempre había amado, lo que ahora se veía amenazado por el brillo de la fama que Rubén ofrecía. ¿Recuerdas cuántas veces decías que la música era tu refugio?, continuó Miguel, su voz temblando de emoción. No dejes que lo que brilla te haga olvidar lo que realmente importa. Rubén dio un paso atrás, enfáticamente desilusionado. Ana, el pasado no te dará el futuro. Hazte el favor de pensar en tu carrera. Esta es tu oportunidad para salir de aquí. El aire vibraba entre la presión de la promesa de Rubén y el eco de los recuerdos de Miguel. Ana sintió como la decisión caía pesadamente dentro de ella. Aunque su corazón se debatía entre la ilusión y la realidad, sus pensamientos giraban en torno a la autenticidad. ¿Qué pasaría si permitía que la búsqueda de fama anulara su esencia? Abrió los ojos. El futuro no debe costarme mi historia, afirmó con voz decidida, sorprendiendo a todos. La multitud a su alrededor empezó a murmurar, su respuesta resonando en la sala como un eco que vibraba con fuerza. En su mirada había una chispa que brillaba con mayor intensidad que la tentación de Rubén. ¿Ves, Rubén? La música de verdad vive aquí, dijo, señalando su corazón. No me puedo entregar a algo que no siento.
La firmeza de sus palabras atravesó la atmósfera tensa, sacudiendo al público que observaba en anticipación. Miguel sintió que su pecho estallaba de orgullo. La Ana que conocía había regresado. Sin embargo, la batalla no había terminado. Rubén, con una mueca feroz, aún no había dicho su última palabra. «Estás cometiendo un grave error», avisó Rubén, su voz baja y cortante. «Las oportunidades no esperan. Esta puerta se cerrará, y puede que nunca se abra nuevamente». Cada palabra resonaba como un eco sombrío, una advertencia que amenazaba con arrebatarle todo a Ana, pero ella no se dejaba intimidar. «Es un riesgo que estoy dispuesta a tomar. Prefiero vivir con mis propias decisiones que ser parte de un espectáculo que no me representa». El aplauso se encendió entre el público. La energía estalló como fuegos artificiales, y Ana se sintió sostenida por el abrazo de los aplausos. Se dio cuenta de que había más personas en su esquina de las que pensaba. Pero el chillido de la duda no estaba completamente callado. Rubén hizo girar a la multitud hacia su narrativa. ¿Es eso lo que te enseñaron en casa? No quieres ser otra más, ¿verdad? Te dije que el verdadero éxito requiere sacrificios. Ana respiró profundo, y con cada inhalación, su decisión se hacía más fuerte y clara. La música seguía sonando, entrelazada con los sentimientos que la empujaban hacia adelante. Estas melodías la conocían. Habían sido sus compañeras desde el principio. ¿De verdad crees que el sacrificio significa perderse a uno mismo?, preguntó, su voz ahora resonando con confianza. Pero en ese momento, Rubén sonrió, y sus ojos relucieron de manera inquietante. Oye, por si acaso quieres un consejo, las cosas no siempre son lo que parecen. Quizás no sepas todo sobre mí, dijo en voz baja, con un tono que helaba la sangre. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como una sombra que se insinuaba en su decisión. Había algo en las palabras de Rubén que la dejó inquieta, algo oculto que amenazaba con alterar la calma que había encontrado. ¿Qué significaban realmente sus palabras? La música seguía sonando en el fondo, como un llamado insistente, mientras en el aire se palpaba un nuevo dilema. ¿Podía realmente confiar en su propia voz, o había algo oscuro que descubrir detrás de la promesa del éxito? La elección de Ana estaba en juego, pero la revelación de Rubén había plantado una semilla de duda en su mente. ¿Siguió su instinto, pero a qué precio? Ana sintió que el aire se volvía espeso a su alrededor, como si la atmósfera misma estuviera llena de secretos latentes. Las palabras de Rubén reverberaban en su mente, como un eco inquietante que no se disipaba. Quizás no sepas todo sobre mí. ¿Qué quería decir con eso? La música, que antes le ofrecía consuelo, ahora parecía tener un matiz de misterio. Era como si todas esas melodías guardaran un secreto que debía desentrañar. Mientras los murmullos del público comenzaban a disolverse en aplausos, Ana se sintió invadida por una oleada de ansiedad. Su corazón latía con la amargura de las decisiones que se avecinaban. ¿Qué tal si Rubén tiene razón?, pensó en un instante de debilidad. La imagen de su familia y su vida sencilla llenó sus pensamientos. Mas lo que Rubén ofrecía era un camino brillante, una ruta al estrellato, deslumbrante y tentadora. Un futuro donde las luces la seguirían y la música sería su abrazo. Pero, ¿a qué costo? Miguel, notando el cambio en la expresión de Ana, se acercó a ella y tomó su mano. No estás sola, mi niña. Escucha a tu corazón. Siempre ha estado contigo, aquí, en tu música, le susurró con ternura. Ana miró a su abuelo y se sintió anclada a su amor. Las emociones se mezclaban en ella. La promesa de lo que podría ser y el cariño de su familia la mantenían en equilibrio. Fue entonces cuando vio salir del borde de la multitud a varios rostros conocidos, compañeros de su infancia, amigos de la escuela, incluso la anciana del barrio que siempre la hacía reír con sus historias. Todos estaban allí, apoyándola. Recuerda quién eres, murmuró Miguel, y lo que te hace brillar. No permitas que nadie te haga dudar de tu poder. Con cada palabra de su abuelo, las notas de la melodía comenzaron a enlazarse con su espíritu. Su mirada se volvió hacia Rubén, que la observaba con una mezcla de desafío y interés. Puedes tratar de intimidarme con tus promesas, dijo Ana, con una voz que resonó firme, pero no me voy a dejar llevar por la superficie de las cosas. Quiero el éxito, sí, pero en mis propios términos. Los aplausos se intensificaron, resonando a su alrededor como un clamor de apoyo. Ana sentía como su corazón se llenaba de determinación. Era hora de conocer la verdad detrás de las apariencias, de romper el hechizo de la glamour que Rubén representaba.
Pero déjame advertirte, continuó, dirigiéndose a Rubén en un tono desafiante. No me asustas con tu misterio. Estoy dispuesta a aprender, a crecer y a enfrentar lo que venga. Así que, ¿qué escondes realmente? ¿De qué se trata tu historia? Rubén se quedó en silencio, sus ojos cambiaron, como si por un momento la fachada se desplomara. Entonces, señaló con un gesto dramático hacia la multitud. La verdad, Ana, puede que no sea lo que esperas. Todos aquí saben lo que he hecho para llegar a donde estoy. La fama no es lo que parece. Una tensión palpable surgió en la sala. La esperanza de Ana se enredó en la inquietud. Las palabras de Rubén giraban en su cabeza, prometiendo un trasfondo que podría cambiar la narrativa que ella pensaba conocer. ¿Qué había detrás de su carrera? ¿Qué sacrificios había hecho realmente? Un sutil temor se deslizó en su pecho, el murmullo del público, la música en el aire, y la mirada de Rubén se entrelazaban en un hilo invisible que amenazaba con desgarrar su confianza. ¿Sería capaz de soportar lo que podía descubrir? Mientras se enfrentaba a Rubén, su corazón se apretaba. La lucha interna nunca había sido tan real, tan intensa. Todo lo que buscaba, toda la autenticidad que la había llevado hasta allí, estaba ahora en juego. Con el corazón en un puño, se preparó para escuchar la verdad que Rubén estaba a punto de revelar. Lo que comenzó como un simple encuentro musical se convertía en un viaje inevitable hacia una revelación que prometía cambiar su destino para siempre. ¿Y si ahí fuera se encuentra el verdadero precio de la fama? ¿Estás lista, Ana?, preguntó Rubén, su mirada incisiva perforando su alma. La música se detuvo. Todo se volvió un silencio abrumador. Ana se preguntó si realmente estaba lista para enfrentar esa verdad que podía desbaratar todo lo que había soñado. Pero sabía que no podía dar marcha atrás. Tenía que empoderarse y descubrirlo. Solo así podría ser auténtica. La pregunta flotaba en el aire como un desafío abierto. ¿Es posible que la realidad que tanto temía estuviera escondida justo detrás de la nota final? Ana sintió que el espacio a su alrededor crujía con la posibilidad de revelaciones inesperadas. El silencio que envolvía la sala era opresivo, cada parpadeo se sentía como una eternidad. La mirada de Rubén se mantenía fija en ella, como un faro en la tormenta. La fama es un juego peligroso, comenzó, sus palabras arrastrando consigo el peso de muchas historias. He visto lo que la gente está dispuesta a sacrificar por un poco de reconocimiento. Amigos, valores, y a veces incluso su propia felicidad. Ana tragó saliva, su corazón latía con fuerza. Aquel no era el discurso que había esperado escuchar. La promesa de glamour se desdibujaba ante sus ojos, revelando un paisaje sombrío sembrado de desilusión. ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar? ¿Estaba dispuesta a enfrentarse a las sombras que acechaban en cada esquina del éxito? Rubén prosiguió, yo, también fui como tú. Tenía una voz que podía atravesar montañas, pero hubo un precio que no vi venir. Perdí a los que amaba, me distancié de mi familia, y ahora mi vida está llena, pero de sombras. La sinceridad en su voz hizo que Ana sintiera un estremecimiento recorrer su cuerpo. Al otro lado de la sala, Miguel la observaba, sus ojos destilando preocupación. Ana podía ver en su mirada que él había sentido esas mismas sombras. Esa noche, el peso de la verdad se tornaba más pesado, y el brillo del éxito parecía apagarse poco a poco. «Eso es lo que quieres para ti», murmuró Rubén, su tono era casi un susurro. Porque lo que la gente no ve es el verdadero costo. La industria de la música puede devorar tu alma, Ana. Te promete todo y, a menudo, te quita lo que más amas. Un murmullo comenzó a difundirse entre el público, susurros cargados de curiosidad y asombro por lo que estaba sucediendo. Ana sintió un flujo de energía, como si el espacio mismo palpitara con el cuestionamiento colectivo de su elección. Cada rostro en la multitud parecía asentar, compartiendo su inquietud. ¿Podrías arrojarlo todo por una posibilidad de brillar?, cuestionó Rubén, sus ojos tan penetrantes que Ana sintió que le desnudaban el alma. Dime, ¿qué es lo que valoras realmente? ¿La fama, o tus raíces? El eco de esas preguntas se coló por los resquicios de su mente. Ana sabía lo que amaba, tenía imágenes vivas de sus padres, de las veladas alrededor de la mesa familiar, de las risas en aquel hogar cálido. Pero el brillo de los escenarios, de aplausos ensordecedores, la atraía con fuerza. Sin embargo, no era solo un juego, era su vida. No quiero perderme, respondió finalmente, su voz un hilo firme en medio del mar de incertidumbre. Quiero ser fiel a mí misma,
a mi música y a mis raíces. No importa lo que profundice en tu historia, eso sigue siendo lo que me mueve. Pero necesito saber la verdad, la tuya, si realmente es un precio que debo considerar. Rubén la observó, un destello de sorpresa iluminó su rostro. La verdad empezó, pero su voz se detuvo. La sala se quedó en un silencio expectante. Todos aguardaban las palabras que podrían desterrar o consolidar la inseguridad que ahora dominaba el aire. Antes de que pudiera continuar, un estruendo resonó desde las sombras del escenario, interrumpiendo el delicado momento. Las luces titilaron y un grupo de personas, visiblemente alteradas, emergió a la vista. La tensión regresó con fuerza, un rugido de confusión y alerta llenó la sala. Ana intercambió una mirada con Rubén, y en sus ojos había un reflejo tanto de temor como de determinación. Esto acaba de complicarse, pensó. ¿Qué significaba aquel alboroto? Y lo más importante, ¿cuál era la verdad que Rubén estaba a punto de compartir? La música del destino parecía cambiar de tono, y Ana sabía que no había vuelta atrás. Había iniciado un viaje del que ya no había regreso, pero cada paso se volvía más enigmático y amenazador. La revelación inminente estaba al borde de estallar, y con ella, la decisión que podría definir su futuro. Sin embargo, en medio del caos, supo que tenía que seguir adelante. Estaba decidida a encontrar respuestas y a no permitir que el miedo la paralizara en esta oscuridad. Justo cuando se preparaba para enfrentar lo desconocido, una voz conocida se elevó entre la confusión, rompiendo el hechizo que la mantenía atrancada. Ana. Tienes que escucharme. Era la voz de su mejor amiga, Laura, que se abría paso entre la multitud hacia ella. ¿Qué noticia traía? La historia que estaba a punto de desenredarse prometía ser más complicada de lo que jamás había imaginado. Ana sintió el calor que irradiaba de la mirada de Laura mientras se acercaba, sus ojos chispeando con una mezcla de urgencia y alivio. La amiga se abrió paso entre los rostros confundidos, sus pasos firmes a pesar del tumulto. El bullicio que había surgido estallaba a su alrededor, pero para Ana, todo parecía desvanecerse en un segundo plano. Solo existía Laura. Ana, gritó, casi sin aliento, no puedo creer que estés aquí. Necesito que me escuches. El tono de su voz era una mezcla de preocupación y determinación. ¿Qué pasa?, preguntó Ana, el corazón acelerado. ¿Está todo bien? Necesitamos hablar fuera, es importante. Es sobre tu familia, dijo Laura, un leve temblor en su voz. Ana sintió como si alguien hubiera apretado un puño en su pecho. Las palabras de Laura resonaban como un tambor en su mente. Antes de que pudiera responder, Rubén, con su mirada de comprensión, asintió levemente. Había algo en su expresión que decía que él conocía el uso del tiempo, el momento de la verdad no se podía perder. Ana siguió a Laura hacia un rincón del auditorio, lejos del ruido. Mientras cruzaban la sala, el murmullo seguía creciendo y los rostros se aglomeraban a medida que la tensión crecía. Podía sentir que la multitud se había vuelto un mar de incertidumbres, cada uno con su propio peso de dudas y decisiones. Pero el verdadero abismo al que se enfrentaba Ana, parecía estar más cerca de lo que se imaginaba. ¿Qué es lo que sucede?, insistió Ana, pidiendo las palabras que necesitaba escuchar. Tu abuelo se ha enfermado. Llamaron esta mañana, me lo dijeron cuando llegué al ensayo. Es grave, Ana, las palabras de Laura llegaron como un golpe en el estómago. Ana sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La imagen de su abuelo, fuerte y sabio en sus historias, comenzó a desdibujarse. ¿Cómo podía ser esto real? No puede ser. Tiene que estar bien, siempre ha sido fuerte, sus labios temblaban, el miedo se hacía un nudo en su garganta. Lo sé, y es por eso que tengo que decirte que hay que ir a verlo. Hoy. Antes de que sea demasiado tarde, instó Laura, su mirada fija en Ana, tratando de hacerla recuperar la claridad. Necesitas tomar una decisión, y cuanto antes mejor. El eco de las palabras de Rubén regresó a su mente, la fama, o tus raíces. Y ahora, esa decisión le quemaba, más intensa que nunca. No puedo dejar pasar esto. Tengo que estar con él. Ana respiró hondo, sintiendo una certeza que la llenaba de energía. El glamour, los aplausos, las luces, todo eso se desvanecía ante la verdad de su familia, ese lazo irrompible que nunca había dudado que debía preservar. ¿Y la presentación? Tu oportunidad, murmuró Laura, viendo el conflicto en su rostro. Si no estoy allí para mi abuelo, ¿de qué me sirve todo esto? Ana sintió que la música del destino volvía a tomar forma,
Pero era completamente distinta a la que había imaginado. Con paso decidido, se dirigió hacia Rubén. Necesito irme, dijo, con la voz firme. Estar con mi familia es lo primero. Rubén la observó, su expresión ahora era de aprobación. Eso es lo más valiente que puedes hacer. La vida no se trata solo de brillar, Ana, se trata de ser fiel a lo que realmente importa. Tienes que irte. Pero justo cuando iba a marcharse, un grito ensordecedor interrumpió el momento. Unos hombres entraron en el auditorio, apurados, y la tensión que había sido aliviada en la conversación con Rubén volvió a apoderarse del aire. Espera, gritó uno de ellos con una urgencia alarmante. La presentación ha sido cancelada, pero hay algo más que debes saber, Ana. Los ojos de todos se dirigieron hacia la puerta, donde la realidad al parecer se tambaleaba. La verdad que envolvía a su familia y su futuro comenzaba a retumbar como un trueno en el cielo. Ana sintió que el caos regresaba, pero en su interior una chispa de determinación la impulsó a seguir hacia lo desconocido. ¿Cuál sería la verdad que revelaría ese intruso? Y, ante todo, ¿qué camino tomaría ahora? La noche se tornaba más oscura, y las decisiones del destino la rodeaban. Sin embargo, Ana sabía que pronto tendría que hacer frente a un nuevo desafío que pondría a prueba su valentía de maneras que nunca imaginaría. La tensión era palpable. Ana sintió que su corazón latía con fuerza mientras los murmullos de la multitud la rodeaban como un eco distante. La figura del hombre que había gritado ahora se tornaba más definida, y su rostro se llenaba de preocupaciones. ¿Qué más podía estar pasando en su mundo, que ya se sentía tambaleante? ¿Quién eres?, preguntó Ana, con el control a punto de desvanecerse. Soy Carlos, el agente de tu abuelo, respondió el hombre, respirando con dificultad. La situación es crítica, y necesitamos que estés allí. Cuanto antes, mejor. Una brisa helada recorrió la sala al escuchar esas palabras. ¿Cómo podría estar en dos lugares, uno al que pertenecía y otro que había comenzado a definir quién era? Este dilema la perseguía ahora más que nunca. Su mente, siempre llena de sueños de grandeza, chocaba de frente con el peso de la realidad familiar. No debo dejarlo solo, dijo Ana, apretando los puños. Laura la miraba con un brillo de apoyo en sus ojos, pero el resto de la sala parecía haberse paralizado. Escucha, Ana, continuó Carlos, tu abuelo ha luchado toda su vida, pero esta vez, es diferente. Necesita tu luz, tu fuerza. No podemos esperar. Las palabras de Carlos resonaban en su interior, como un eco sagrado. Ana cerró los ojos por un instante, intentando visualizar el rostro de su abuelo, recordando las noches de relatos junto a la chimenea, su risa profunda y cálida. ¿Cómo podría permitirse fallarle ahora? Vamos, dijo Laura, tomando su mano con determinación. Si hay algo que nos ha enseñado la vida es que los sueños pueden esperar. Tu familia es ahora. Siempre has sido la más valiente entre nosotros. Tienes que irte, Ana. Una oleada de amor y gratitud inundó a Ana. Miró a su alrededor, a aquellos que había considerado sus amigos y empezaron a formarse en su mente las verdaderas dimensiones de esos lazos. Entre la incertidumbre y la urgencia, dejó que la decisión brotara de su ser. Está bien. Vamos, dijo finalmente, aferrándose a la mano de Laura. Tomaremos el siguiente vuelo. Mi abuelo me necesita. La carrera hacia la salida apremiaba, pero, en medio de la prisa, Ana se detuvo un momento. Miró atrás hacia Rubén. Gracias. Esto no lo olvidaré. Rubén la observó, una mezcla de tristeza y orgullo en sus ojos. Te deseo lo mejor, Ana. La vida tiene formas extrañas de llevarnos a los lugares donde verdaderamente pertenecemos. Las palabras flotaron detrás de ella mientras se dirigía hacia la salida, una sensación de submarino empujándola más rápida y profundamente hacia un mar de decisiones. El grupo a su alrededor se fue disipando y la espera se sintió interminable. Al llegar al aeropuerto, Carlos les explicó sobre las conexiones y la urgencia del viaje. Ana sintió que su corazón se aceleraba con cada minuto que pasaba. La imagen de su abuelo se volvía más vívida, más real, tan tangible como el aire que la rodeaba. Mientras abordaban, Ana se dio cuenta de que había algo inconfundible en su pecho, una mezcla de miedo y esperanza. Podría ser que esta travesía la llevara no solo a su abuelo, sino también a una verdad más profunda sobre ella misma. Unas horas después de un vuelo lleno de angustia y palabras no pronunciadas, aterrizaron. El aroma familiar del hogar la envuelve al salir del avión. Con cada paso,
Ana sentía que parte de su corazón estaba ahí, uniendo la distancia entre lo que había dejado atrás y lo que le esperaba. Cuando llegaron al hospital, el silencio era denso. Laura le apretó la mano con fuerza, como un recordatorio de que no estaba sola en esto. Recuerda, Ana, tú tienes el poder de transformar el miedo en amor. Al cruzar las puertas, un escalofrío la recorrió. La habitación se veía oscurecida y fría. Y ahí estaba, su abuelo, tan frágil en la cama, rodeado por esos tubos y monitores que sonaban como un susurro inquieto. Ana se acercó con lentitud, sintiendo como las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Abuelo, susurró su voz, temblando, recordando que había mucho más en juego que solo su futuro. Pero en ese instante, antes de que ella pudiera acercarse más, un sonido repentino y desgarrador llenó el lugar. Los monitores comenzaron a pitar, y ella se detuvo, totalmente paralizada. Todo cariño y valentía que había reunido se desvanecieron en un instante. El médico entró precipitadamente, y Ana sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía nuevamente. No, por favor, gritó ella, sintiendo que un nuevo desafío se cernía ante ella. Un día que iba a ser el inicio de un reencuentro ahora se convertía en la puerta hacia una tormenta de emociones. Ana se quedó mirando a su abuelo, buscando la fortaleza en esa mirada que siempre había estado ahí. ¿Cómo enfrentaría todo esto? Como sigue la historia cuando el miedo estalla, Laura, murmuró, preguntando no solo a su amiga, sino también a sí misma. El futuro se presentaba como un manto oscuro, pero una cosa estaba clara, el camino a seguir nunca había sido tan incierto, y aún así, estaba decidida a avanzar. Ana se quedó paralizada, el eco del pitido de los monitores reverberaba en su mente mientras observaba a su abuelo, frágil y vulnerable, en esa cama de hospital, rodeado de tubos que parecían atar su vida a un hilo delgado. El miedo y la incertidumbre inundaban su corazón, pero en medio de ese caos supo que tenía que ser fuerte. El cariño que había compartido con su abuelo durante toda su vida la ancló, y su voz interior gritaba que no podía rendirse. Los enfermeros se movían rápidamente a su alrededor, y un médico entró de improviso, su rostro serio y concentrado. Necesitamos estabilizarlo ahora, dijo, mientras el equipo empezaba a trabajar mientras Ana y Laura quedaron un paso atrás, incapaces de entender del todo lo que sucedía. ¿Qué pasa, Laura? Ana murmuró, sus ojos fijos en la escena. Una angustia la envolvía, pero en el fondo de su ser, sintió una chispa de determinación encenderse. Vamos a necesitarnos la una a la otra para esto, respondió Laura, tomando la mano de Ana con firmeza. Necesitamos estar aquí para él, así que mantente fuerte. No puedes dejar que el miedo te consuma. Yo sé. Ana respiró hondo. Recordó cómo Miguel había luchado toda su vida, cómo había sacrificado tanto por ella. Su mente regresó a aquella noche de festival, el brillo de su voz en el escenario, y esa promesa a su abuelo de nunca dejarse llevar por la superficialidad. Todas esas lecciones estaban ahora en el centro de su corazón. El médico finalmente se dio la vuelta, y sus palabras fueron como un balde de agua fría. Estamos estabilizándolo, pero debe permanecer en observación. La situación es crítica y necesitamos su apoyo emocional. Pueden hablarle. Ana sintió que el mundo se detuvo. Aquel momento se sintió frágil, un hilo delicado de conexión entre las dos generaciones. Se acercó con determinación a la cama de su abuelo. Abuelo, estoy aquí, susurró, viendo cómo su corazón parecía luchar por mantenerse conectado a su aliento. Los ojos de Miguel se abrieron lentamente, aunque su expresión grave la desgarró. En ese instante, Ana comprendió que la vida estaba ocurriendo justo allí, en ese cuarto. Se sentó a su lado y tomó su mano arrugada con firmeza. Siempre has luchado tanto por mí, por nuestra familia. Te prometo que voy a seguir adelante con mis sueños, pero primero, solo necesito que estés bien. Las lágrimas comenzaron a brotar, y no podía contenerlas. Las emociones afloraban, y Miguel, aunque frágil, esbozó una pequeña sonrisa. Así es, Ana. Tu música es lo que siempre debe brillar. Sus palabras eran un susurro, pero llevaba el peso del amor. El tiempo pareció pasar lentamente mientras las horas se deslizaban como sombras. La medicina y la ciencia estaban combatiendo la desolación, mientras Ana se dedicaba a contar historias, a relatar recuerdos entrañables desde su infancia. A veces, Miguel respondió con gestos suaves, y a veces dejó escapar una leve risa. Con cada historia, el corazón de Ana latía con más fuerza, cada recuerdo era una dulce melodía que transformaba la tristeza en esperanza. Finalmente, después de un largo tiempo, Miguel cerró los ojos y se quedó dormido, aún sosteniendo la mano de Ana.
Ella supo que cada momento había valido la pena. Habían conectado en un nivel que iba más allá de palabras, y eso lo llenó de tranquilidad. Cuando la enfermera entró nuevamente, su presencia iluminó el ambiente tenso. Está estable. Tenemos que esperar y seguir monitoreando. Pueden pasarse la noche aquí. Ana miró a Laura, quien asintió, y se sintió preparada para enfrentar lo que fuera juntos. Mientras se acomodaban en el pequeño espacio, Ana sintió que algo había cambiado en ella. Había una claridad que antes no existía. La vida no se trataba solo del brillo o de puntos de destino, se trataba de la conexión. De la familia, de las raíces que la hacían. Ella estaba lista para perseguir sus sueños, pero nunca a costa de lo que más amaba. Las luces del hospital titilaban suavemente en el oscuro pasillo. En esos momentos de vulnerabilidad, Ana también sintió que el ciclo de su vida se estaba cerrando y abriendo al mismo tiempo. Había elegido, y aunque su camino inicial había sido complicado, ahora se sentía lista para tomar su voz y dejarla resonar con autenticidad. Cuando Miguel despertó por la mañana, sus ojos estaban llenos de sabiduría. ¿Cómo está mi valiente niña?, preguntó, su voz temblando con una mezcla de orgullo y amor. Estoy aquí, abuelo. Y listas para seguir el camino juntas, de la forma que tenga que ser, respondió Ana con seguridad. Nada me detendrá ahora. He encontrado mi voz. Los dos se miraron y en la conexión de sus miradas había una promesa de seguir luchando juntos. La música seguía resonando en el corazón de Ana, mezclándose con el valor que Miguel le había impartido y el amor inquebrantable que había entre ellos. Así, allí, en ese momento sagrado, Ana se sintió más viva que nunca. El futuro aún era incierto, pero lo que sí sabía era que había elegido el camino correcto. La historia apenas comenzaba. No olvides suscribirte ahora para no perderte las siguientes historias emocionales y exclusivas que cambiarán tu vida. Deja un like ahora y alimenta el algoritmo, tu apoyo es vital. Comenta abajo tus sentimientos sobre este final y la transformación de Ana. Y, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta increíble historia de valentía y familia. No esperes ni un segundo más para hacerlo.